Desde antiguo se habla de seres vivientes y seres no vivientes. Sin embargo, en la actualidad se han descubierto ciertas realidades que parecen intermedias, como los virus, que parecen no encajar ni dentro de los seres vivientes ni dentro de los no vivientes. ¿No se muestra así la caducidad y limitación de estas dos categorías para abordar la realidad? Lo primero que hay que advertir es que las categorías de ser viviente y no viviente, propiamente más que categorías, son nociones, conceptos, y conceptos formados a partir de la realidad. El término categoría puede usarse muy adecuadamente en el sentido aristotélico, pero en otros contextos suele tener un sentido de sabor kantiano, como algo que está en la subjetividad y que la subjetividad proyecta sobre el objeto constituyéndolo en tal, ¿no? Y de esa manera ya se pierde todo sentido realista de lo que es una categoría. Por eso la primera aclaración que me parece importante es sobre la terminología que se está usando. Pero en el caso del ser vivo y el ser no viviente, tenemos dos nociones que es la realidad misma la que nos lleva a formarlas. En la realidad es que nos topamos con seres vivientes y seres no vivientes. Ahora bien, el estudio y la profundización de esas realidades nos puede llevar a descubrir aspectos de los seres vivientes o de los seres no vivientes que están en una condición no primariamente manifiesta, o sea que no son fenoménicos en primera instancia. Aunque se trate de fenómenos, son fenómenos que para ser descubiertos requieren una indagación, una investigación rigurosa y a veces prolongada, y no alcanzan a descubrirse sino al cabo de muchos siglos, ¿no? Cuando hablamos de los virus, por ejemplo, o de ciertas bacterias o de ciertos seres que no tienen rasgos de ¿qué? De ser viviente. Bueno, en principio digamos que los virus son considerados en general seres vivientes imperfectos, muy primitivos, pero seres vivientes, que no tienen todas las actividades inmanentes propias del ser viviente, pero que tienen actividad inmanente. De manera tal que lo que define esencialmente al ser viviente no le falta a los virus. Pero lo otro que hay que advertir es que, y esto es parte de la realidad, los virus se dan en los seres vivientes. O dicho de otra manera, son un fenómeno asociado a la realidad de los seres vivientes. Ellos mismos son seres vivientes, imperfectos. Pero esa imperfección conlleva que para realizar su actividad inmanente dependen de otros seres vivientes y se dan en ellos. De hecho, una de las teorías acerca o de las hipótesis, que no pasan de ser hipótesis hasta el día de hoy, acerca del origen de los virus, es que son formas degradadas de vida. Es decir, son formas de vida que pierden cierta independencia o autonomía vital y al degradarse pasan a ser parasitarias o a depender de seres vivientes completos, ¿no? Para realizar todas sus funciones. Las funciones que son funciones vitales las que realizan, de manera tal que no cabe pensar, por más primitivo que sea esa forma de vitalidad y por más dependiente que sea de otro ser vivo, no cabe quitarle la característica de vitalidad, ¿no? De todas maneras, uno puede plantearse el problema de, podríamos decir, una zona intermediaria entre lo viviente y lo no viviente. Plantearse el problema no quiere decir admitir una zona
que generase una especie de continuidad entre lo viviente y lo no viviente, porque la distinción entre lo viviente y lo no viviente es esencial. O se da la actividad inmanente o no se da. Y es una distinción de contradicción, de manera tal que no cabe poner un intermedio. Lo que sí puede usted descubrir en la realidad son fenómenos asociados a lo viviente por un lado, a lo no viviente por el otro, que generen cierta posibilidad de tránsito entre un aspecto y el otro. Y eso es perfectamente coherente con lo que se ha entendido siempre del ser viviente y el no viviente. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de vivientes corpóreos y por lo tanto ciertos aspectos complejos de la realidad física no viviente de alguna manera tienen la potencialidad de ser asumidos por el ser viviente. Y a su vez, el ser viviente, al perder la vida también, pasa a ser parte de fenómenos meramente inorgánicos, ¿no? Entonces, que hay un tránsito entre el uno y lo otro es de la fenomenicidad asequible a los sentidos, diríamos, ¿no? Hay un tránsito entre lo viviente y lo no viviente, pero es un tránsito operativo, dinámico, no sustancial en el sentido de que una cosa se transforme sin más en la otra. Eso sí pasa en el cambio sustancial por el cual el viviente se extingue, pero advirtamos que ahí es un fenómeno progresivo también, ¿no? Porque la materia orgánica tendrá que sufrir un fenómeno de larguísima descomposición para dejar de tener su carácter de materia orgánica, ¿no? Y en algunos aspectos puede persistir como tal por tiempo prolongadísimo, ¿no? Eso nos muestra que hay una especificidad del ser vivo aún en la corporeidad, ¿no? Aún en su ser corpóreo, porque el ser corpóreo viviente tiene una integridad propia. Fíjense que este tema está también relacionado con el que ya habíamos hablado de las propiedades, ¿no? Porque una de las cosas que suele decirse del virus es que no tiene propiamente metabolismo, ¿no? Y entonces si el metabolismo fuese un rasgo definitorio o constitutivo esencial del ser viviente, bueno, pero insisto en esto, el virus como ser viviente es imperfectísimo, pero alguna actividad inmanente en sentido propio tiene, en cuanto que se puede reproducir a su manera, se replica, de manera tal que tiene cierta actividad inmanente, se nutre hasta cierto punto, de alguna manera imperfecta, sin un metabolismo propio, por eso depende de otro ser viviente, se sirve del metabolismo de otro, pero se sirve para una funcionalidad vital. De manera tal que no le podemos negar sin más que sea ser vivo o parte de la realidad vital, parte de los seres vivos, ¿no? El problema que habría que plantear aquí es de su sustancialidad o no, si es completa o si es incompleta, ¿no? Eso es perfectamente planteable en términos clásicos también. El asunto acá es no pretender que la existencia de fenómenos complejos pueda suprimir nociones que son elementales para entender la realidad misma, como son las de ser viviente y ser no viviente. Esa es una distinción que nos viene dada por la naturaleza, no es un invento del hombre para tratar de posicionarse frente a la naturaleza. Son nociones en el sentido propio, son logoi, diría el griego, es decir, son determinaciones que la inteligencia humana encuentra en la realidad. E insisto, o una realidad sustancial es viviente o es no viviente, y eso no admite otra resolución que ponerla de un lado o del otro. Si uno se encuentra con una realidad que tiene rasgos vivientes tan rudimentarios y primitivos que, bueno, uno puede dudar de llamarlo viviente, pero atención, si esa realidad no se da fuera de los seres vivientes, entonces por lo menos una realidad vital, es decir, asociada al ser viviente.
que no existe fuera de lo viviente, en la realidad. Ahora después, artificialmente ya se puede plantear otras cosas, pero en la realidad natural, y acá estamos de lo que se habla de la filosofía de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza viviente. En la realidad natural se trata de formas de ser vitales, o sea, propias de la vida. Uno podría decir que son seres vivientes. Bueno, en el sentido sustancial pleno cabría dudarlo, o cabría distinguir. Uno puede decir como sustancia completa viviente, podría negarlo, y como un ser viviente sustancialmente incompleto, podría aceptarlo, tranquilamente. Una distinción ontológica que se puede aplicar perfectamente a este caso, ¿no? Pero no reducirlo a la materialidad inorgánica, porque eso es lo que no se puede hacer con un virus, por ejemplo, ¿no? No puede entenderse que eso sea un ser inerte. Precisamente, insisto, porque tiene cierta actividad inmanente, aunque ésta no sea perfecta y no presente todos los rasgos propios que presenta la generalidad de los seres vivientes.